Walter Mignolo aporta desde la semiología y parte de la pregunta: ¿cuáles son las modalidades del decir en los textos de los cronistas indígenas del siglo XVI o de los libros como el Popol Vuh? De modo que indaga por las formas del decir y por la constitución de sujetos dicientes puestos en situaciones coloniales, es decir, en medio de dos mundos completamente extraños entre sí, la cultura occidental y el mundo del Tahuantinsuyo y Anahuac. Propone que en una situación como esta, la comunicación entre sujetos enunciantes tan solo se puede producir en un espacio donde estos sujetos se encuentren fuera de lugar, en ese tercer lugar o espacio de producción de signos que ya no puede acudir directa e inmediatamente al universo cultural de sentido que le sirve de base. De lo que se trata entonces es de recuperar lo que dejó el choque de culturas cuyos fragmentos marginales se encuentran en el lugar que posibilitó la comunicación, ese tercer lugar, y esos fragmentos deben usarse como fundamentos para un pensamiento descolonial. Por su parte, Silvia Rivera Cusicanqui, en sus reflexiones sobre cómo pensarse como mujeres a través del mestizaje, afirma que este proceso ha implicado mucha violencia, coacción, salir de la comunidad y abandonar la cultura ancestral. Agrega que el mestizaje es una imposición cultural que ha llevado a la homogeneización a través de la noción de ciudadanía criolla. En el mestizaje, dice Silvia, ha tenido lugar una apuesta femenina, por lo que es necesario valorar a esas mujeres que han experimentado un desarraigo, pues son rechazadas por la sociedad dominante y por las comunidades ancestrales. Esas mujeres han creado en las ciudades un tejido a partir del comercio y las artesanías, produciendo la sociedad chola, la mujer chola, cultura donde se yuxtaponen elementos españoles e indígenas. Esas mujeres se arraigan en rituales y prácticas psíquicas vinculadas con el calendario no agrícola y se autodefinen como indígenas. A la pregunta ¿cómo es tejer más allá del territorio y el papel que han jugado las mujeres?, responde que en la sociedad andina se ha impuesto una cultura de parentesco patrilocal y patrilineal, de tal modo que las mujeres vienen de afuera, lo que las coloca en condiciones de interactuar con diferentes. Pero el otro rostro del territorio es que los multiculturalismos oficiales neoliberales han provocado una concepción acorralada de etnicidad, que es un pedazo de mapa cercado por líneas de fronteras territoriales, robusteciendo de este modo la idea de que lo indígena es quieto, incambiable, con ancestralidad esencial, mitos muy peligrosos según ella, que remiten a una visión dualista y maniquea. Por tanto, la noción de territorio no es suficiente para explicar una sociabilidad alternativa que se pueda mover hacia el conjunto de la sociedad. Señala esta autora que el mapa es una metáfora masculina de etnicidad, mientras que el tejido es su metáfora femenina, ya que en ese tejido se entretejen hilos diversos de otros lugares, de otras culturas, siendo este aspecto muy valioso que refleja la ductibilidad de la cultura andina para reproducirse en contextos diferentes. Con respecto al género, Silvia dice que ella no confía en los esencialismos, dualismos y fundamentalismos, por lo que su postura es que las nociones de hombre y mujer no agotan todas las posibilidades de género. Tal es el caso de la cultura andina, que contiene variadas percepciones que posibilitan el reconocimiento de otras formas de sexualidad diferentes, pudiéndose tener papeles intercambiables durante el desarrollo de la vida. En cuanto a Catherine Walsh, ella remite a reconocer que la modernidad, colonialidad, persigue romper el tejido social y destruir todo. ¿Cómo resistir y cómo existir y cómo reexistir en estos tiempos? Y con sus pedagogías decoloniales, insurgencia desde las grietas, propone que hay grietas en el poder colonial y que especialmente hay que localizarlas en la educación, por lo que se declara agrietadora y sembradora y no educadora. Se pregunta, entre otros aspectos, cómo encontrarnos en las grietas y desde ahí tejer pedagogías que hagan grietas y a la vez sembrar, cómo generar prácticas creativas.
Invita pues a realizar actos de creación de insurgencias políticas, epistémicas, proyectos colectivos de vida, redes comunitarias, etc., a pesar de los virus colonialistas, genocidas, epistemicidas, ecocidas, entre otros calificativos. Para llevar a cabo tal tarea, regala las pedagogías de coloniales bajo 5 claves. 1. Cómo hacer, o lo metodológico, que debe ser liberador y emancipador. 2. El hacer descolonial, sin dogma, sin manual y sin credo. 3. La pluriversidad, dando fuerza a la labor de hilar y de tejer. 4. Aprender, desaprender y reaprender sobre nuestra propia colonización, sobre la relación entre privilegio y opresión, reconocer lo propio y lo ajeno. Y 5. La insurgencia de la praxis misma, sentir pensar desde las grietas, sembrando vida donde está la muerte. Con respecto a Santiago Castro Gómez, este autor se inscribe en el giro descolonial, se fundamenta en la arqueología y genealogía de Michel Foucault y se focaliza en discusiones en la dimensión molecular de la realidad, centrando su análisis en las prácticas formales de gobierno que aseguran el vínculo entre la subjetividad y el poder y la verdad en un contexto histórico específico. El aspecto central que lo diferencia de Quijano, Dussel y Mignolo es lo metodológico, ya que ellos proponen un análisis jerárquico del poder, en el que el poder solo deviene en dominación. Y según este razonamiento, las estructuras más globales de poder estructuran las menos globales, creando así las condiciones para que las lógicas de los niveles superiores sometan a las lógicas de los niveles inferiores, con lo cual se toma una visión arborescente del poder. Es así que con su teoría, la Ibris del punto cero acude al método de análisis genealógico, donde hay que ir hacia un análisis heterárquico, en el que el poder ya no solo se mueve de lo macro hacia lo micro, de arriba hacia abajo, sino que lo hace transversalmente, buscando y produciendo agenciamientos moleculares invisibles para las teorías que solo consideran el poder como dominación. Esto no significa el abandono de la geopolítica del poder, sino que el interés se fija en lugares de experiencia donde las jerarquías se enredan con otras cadenas de poder, generando dispositivos que deben ser analizados en sus singularidades. De este modo, se accede a un panorama en el que la vida social está constituida por diferentes ensamblajes que operan con lógicas diferentes y que se hallan solo parcialmente interconectados y donde nunca forman parte de una totalidad que abarque todos los ámbitos. De otra parte, Castro Gómez comparte la visión de Dussel de avanzar hacia una concepción dialéctica de la modernidad en la que deben ser analizadas sus dos caras. Su núcleo racional o emancipatorio, donde se promulgan ideales de libertad e igualdad universal, y el otro lado, el irracional o cara oscura, el eurocentrismo y antropocentrismo. Vista así, la modernidad para Castro Gómez no es un fenómeno que pertenece solamente a la historia europea, sino que es una red planetaria que conecta a la humanidad entera de manera asimétrica.